La Guerra Civil Española, o también conocida por los españoles como la Guerra Civil por la Autonomía, fue un conflicto bélico que más tarde repercutiría también en una crisis económica que se desencadenó en España tras el fracaso parcial del golpe de Estado del 17 y 18 de julio de 1936, perpetrado por una parte de las Fuerzas Armadas contra el gobierno de la Segunda República. Tras el bloqueo del estrecho y el posterior punto aéreo que, gracias a la rápida colaboración de la Alemania nazi y la Italia fascista, trasladó las tropas rebeldes a la España peninsular en las últimas semanas de julio, comenzó una guerra civil que concluiría el sábado 1 de abril de 1939 con el último parte de guerra firmado por Francisco Franco, declarando su victoria y estableciendo una dictadura que duraría hasta su muerte el jueves 20 de noviembre de 1975. La guerra tuvo múltiples facetas, pues incluyó la lucha de clases, la guerra de religión, el enfrentamiento de nacionalismos opuestos, lucha entre dictadura militar y democracia republicana, entre revolución y contrarrevolución y finalmente entre fascismo y comunismo. La guerra estaba dividida entre dos bandos, el bando republicano, que estuvo constituido en torno al gobierno, formado por el Frente Popular, que a su vez se componía de una coalición de partidos republicanos, Izquierda Republicana y Unión Republicana con el Partido Socialista Obrero Español. El bando contrario era el bando sublevado, que se llamó a sí mismo Bando Nacional. Estuvo organizado en torno a parte del alto mando militar, institucionalizado inicialmente en la Junta de Defensa Nacional, sustituida tras el nombramiento de Francisco Franco como generalísimo y jefe del gobierno del Estado. Políticamente estuvo integrado por la fascista Falange Española, los carlistas, que lo hemos estudiado en clase, los monárquicos alfonsinos de Renovación Española y gran parte de los votantes de la CEDA, la Liga Regionalista y otros grupos conservadores. Ambos bandos cometieron graves crímenes en el frente y en las retaguardias, como sacas de presos, paseos, desapariciones de personas o tribunales extrajudiciales. En la guerra civil habían tres fases militares. La primera fase se llamaba la Batalla de Madrid, que empieza en agosto de 1936 a marzo de 1937. Las tropas de Franco avanzaron por Extremadura y Toledo hasta llegar a la frontera de Madrid. Los republicanos tenían temores a que conquistaran Madrid, así que el gobierno republicano se movió a Valencia. En la Batalla de Madrid, las tropas republicanas resistieron al ataque de Franco. Franco intentó otras formas para poder atacar y al final se rindió moviéndose a otras regiones de España. La segunda fase. La batalla se llama la Batalla del Norte, empieza en abril de 1937 a diciembre de 1937. Franco ataca las ciudades más importantes de la costa cantábrica y con la ayuda de los alemanes, Franco consigue conquistar bombardeando Vizcaya. Franco también consigue conquistar el País Vasco y llevarse su producción minera e industrial. En la tercera fase, que se llama la Batalla del Ebro, que es ya el fin de la guerra, empieza en enero de 1938 y acaba en abril de 1939, pues Franco conquista Teruel y Aragón hasta llegar al Mediterráneo. Para detener al bando fascista, los republicanos concentraron su fuerza en la Batalla del Ebro era la batalla más dura que hubo en la guerra civil. Ahora los franquistas iban muy avanzados, los republicanos tuvieron que retroceder. Franco ocupa toda Cataluña y Madrid y zonas del centro seguían resistiendo, pero al final también fueron ocupadas. En abril de 1939 se acaba la guerra civil con un parte. Ayudas extranjeras en la guerra civil. La guerra civil era un conflicto que reflejaba el choque entre los dos sistemas políticos y muchos se alinearon en un bando u otro. Para ayudar en la guerra civil hubo una gran movilización social en el mundo, creándose brigadas internacionales, las cuales estaban al margen de cualquier gobierno.
se agruparon a más de 30.000 voluntarios de más de 50 países para apoyar al bando republicano. Sin embargo, otros países, por miedo ante la política expansionista de Hitler en Europa, formaron un comité de no intervención extranjera en el conflicto para que no se convirtiera en internacional. Esto no fue respetado por todos, ya que en Italia, Alemania y Portugal apoyaron al bando franquista. Mussolini de Italia colaboró con aviones y unos 40.000 soldados. Hitler de Alemania aportó tanques, artillería, aviación y 16.000 hombres. Y por último, el régimen portugués de Salazar aportó 20.000 voluntarios. Francisco Franco fue un militar y dictador español. Nació el 4 de diciembre de 1892 y murió el 20 de noviembre de 1975. Su familia era de clase media de tradición marinera. Franco eligió estudiar la carrera militar, terminando en 1910 sus estudios en la Academia de Infantería de Toledo. La carrera de Franco continuó bajo distintos regímenes políticos. Primero con la dictadura de Primo de Rivera, ya que dirigió la Academia General Militar de Zaragoza. Después con la Segunda República, ya que participó en la represión de la Revolución de Asturias. Con la guerra contra Marruecos, ya que era el comandante del ejército español. Y por último, fue el jefe del Estado Mayor, que era el puesto que ocupaba al estallar la Guerra Civil Española. Franco ascendió rápidamente de puesto gracias a los méritos de guerra, aprovechando el conflicto bélico de Marruecos, donde permaneció destinado entre 1912 y 1926, y fue en este año cuando se convirtió en el general más joven de Europa. Franco dirigió la guerra con criterios conservadores, y sus ideologías, apoyadas por el bando nacionalista, contrastaban con los enfrentamientos del bando republicano. Esto es porque Franco instauró desde el principio una dictadura autoritaria, nacionalista, conservadora, anticomunista y apoyó y sostuvo la religión católica, apostólica y romana. Ahora os voy a hablar de Franco, Mussolini y Hitler. Tres dictadores, cada uno Franco, por ejemplo, en España, Mussolini en Italia y Hitler en Alemania. También os voy a contar un poco las diferencias y las similitudes que tenían cada uno entre ellos. Para empezar, Franco, el régimen franquista se instaló en España como una dictadura semifascista y con tintes autoritarios. Francisco Franco era carismático y prudente. También era frío, aunque con mucha cautela y con capacidad de convencimiento. Mussolini. El fascismo de Benito Mussolini se instauró en Italia en 1922 como una dictadura totalitaria que rechaza cualquier ideal relacionado con el liberalismo. Exalta al Estado como el único capaz de ejercer los poderes hasta el punto de negar por completo la soberanía nacional, anteponiendo los intereses propios del Estado. Mussolini era un hombre introvertido, pero con el carisma suficiente para convencer a sus adeptos. Por último, Hitler. El régimen de Hitler fue uno de los más autoritarios y totalitarios, con rasgos ultranacionalistas profundos, capaz de someter naciones vecinas para establecerse como un único partido y una única etnia. Adolf Hitler fue líder del Partido Nacionalista Obrero Alemán, lo que llevó a alcanzar el poder respaldado por las grandes élites alemanas. A su periodo se le denominó el Tercer Reich, dándole fin a los derechos, donde el gobierno tenía el control absoluto de las leyes. Al principio, Hitler era un hombre aparentemente carismático con una personalidad retraída, pero con poder o oratoria. Diferencias entre Franco, Mussolini y Hitler. Ahora voy a hablar de las diferencias que tienen entre ellos. Para empezar, Francisco Franco. En el caso de Franco tenía una personalidad más familiar y con propósitos más controlables. No era tan burro y tan vasto como dicen como Mussolini y Hitler. Los propósitos no eran tan ambiciosos o genocidas como los de Hitler, por ejemplo. A diferencia del líder nazi, Francisco Franco alcanzó el poder a través de un golpe de Estado. Por otro lado, Franco veía su régimen hacia adentro, sin intereses expansionistas hacia el exterior. Después,
Mussolini. El objetivo de Mussolini era conseguir un gobierno corporativista, donde solo dirigentes de sindicatos o grupos podrán negociar o intervenir ante el Estado sin tomar en cuenta la soberanía nacional. Por último, Hitler desencadenó la Segunda Guerra Mundial tratando de conseguir una etnia considerada por él mismo como superior en comparación con otras hasta el punto de expandirse territorialmente, eliminando cualquier región o raza diferente a la de él. Los ideales que impulsaban el nazismo eran racistas y xenofóbicos. Realmente era el comienzo de un verdadero imperio alemán. Estos tres líderes marcaron la historia del siglo XX, de forma negativa, por supuesto, cambiando el curso de naciones enteras, suprimiendo poderes e instalando ideales opresores. Todos a su manera, con su estilo, pero con el mismo objetivo, el poder. Por encima de todos los incidentes y molestias de estos últimos años, campea un hecho real: el haberse librado España de la más dura y aniquiladora de todas las guerras. Evitar una guerra es suprimir para el futuro muchas otras guerras. Durante todo el conflicto, España mantuvo una posición neutral, pero sí es verdad que hubo participación de soldados españoles en ambos bandos a lo largo de la guerra. Por ejemplo, existía la División Azul, que formaba parte de miles de españoles que lucharon en el frente ruso de manera voluntaria para ayudar a los alemanes, no al ejército español. En 1942, el gobierno español aplica la política de los tres frentes. Esto significaba que entre el Reino Unido y Estados Unidos España era neutral. Entre Alemania y la Unión Soviética España era pro-Alemania y entre los aliados y Japón España era pro-aliados. Pero claro, todos os preguntaréis, ¿qué hizo que Franco no se metiese en la guerra? Pues es muy simple. España no estaba en condiciones para meterse en un conflicto tan grande como una guerra mundial, ya que la guerra civil había acabado el mismo año y España estaba muy débil. Las fuerzas armadas estaban fatal, las infraestructuras del país estaban horribles y en el país había un montón de hambre. Sí que es verdad que España casi se mete en la guerra 3 veces. La primera fue por la caída de Francia a manos de Alemania, ya que el gobierno español estaba sorprendido de la fuerza que tenía Alemania y se intentaron aliar con ellos, pero estos no le querían dar mucho a cambio, entonces España se echó para atrás. La segunda fue cuando Alemania no pudo derrotar al Reino Unido. En este momento el gobierno alemán busca a España como aliado para tener más fuerzas. Franco, ya que era muy listo, le pide a Hitler oro y varias condiciones las cuales Hitler le rechaza. La tercera y última fue en 1945 cuando Franco estuvo a punto de declararle la guerra a los japoneses. Esto fue porque el gobierno estaba asesinando a miles de personas, incluyendo a varios españoles. La guerra civil dejó a España muy débil y creó varias consecuencias muy negativas. La primera de todas fue la destrucción del sector agropecuario. La guerra destruyó gran parte de la vida del campo, lo cual redució el número de alimentos. La segunda, la gran cantidad de muertes. Se calcula que la guerra dejó al menos 500.000 de muertes. Unos 175.000 fueron bajas del ejército popular republicano, más o menos unos 110.000 fueron bajas del ejército sublevado y cerca de 100.000 fueron ocasionados por hambre o enfermedades. El resto fueron muertes civiles durante los ataques. La destrucción de la infraestructura. La guerra destruyó edificios, casas, industrias, iglesias y mucho más. El establecimiento de la dictadura. Tras el triunfo del bando nacional, Franco estableció una dictadura que se prolongó hasta su muerte en 1975. Una crisis económica que duró muchos años. En promedio los españoles perdieron el 30% de su renta. La radicalización de la sociedad. Muchas acusaciones mutuas sobre las responsabilidades de izquierda y derechas en la guerra civil, que llegó hasta causar varias divisiones de familias. La Segunda Guerra Mundial es el conflicto más sangrante de la historia, que produjo muchas consecuencias. Las primeras fueron las consecuencias demográficas. En torno a unos 50 millones de muertos, con muchas personas siendo desplazadas, refugiadas, exiliadas o deportadas. El conflicto también redució el número de jóvenes y hubo un desequilibrio de número entre los sexos, ya que muchos hombres habían muerto por la guerra. El segundo fue las consecuencias sociales. La población civil sufrió de bombardeos, asesinatos y deportaciones. Sin embargo, hubo un aumento en el trabajo de la mujer.
ya que las mujeres habían reemplazado al hombre en su trabajo durante la guerra y lo hicieron con mucha eficacia. Las consecuencias económicas. Los países que participaron en la guerra sufrieron unas pérdidas económicas cercanas al $1,5 billón. Los países europeos perdieron mucho material. Perdieron sus fábricas, perdieron sus viviendas y perdieron hasta sus infraestructuras. En España se produjo el aislacionismo, que prolongó en España el impacto económico de la posguerra civil, de la que el país no se recuperaría hasta los años 50. Las consecuencias políticas. La victoria de los aliados creó una caída en los regímenes fascistas y al fin en algunas monarquías. El comunismo se expandió por la Europa oriental y se aceleró el proceso de descolonizado de África y Asia. En esos años, en plena Guerra Fría, Estados Unidos decidió que necesitaba bases militares en España. Por esto, acabó firmando los Pactos de Madrid de 1953. Finalmente se permitió la entrada de España en la ONU el 14 de diciembre de 1955. Y más adelante, en 1959, el gobierno de España aprobó el Plan Nacional de Estabilización Económica, un conjunto de medidas económicas cuyo objetivo del plan fue la estabilización y liberalización de la economía española. Supuso el inicio de una época de crecimiento económico en el país durante los años 60. Tras la guerra civil había muy pocos recursos y para encontrar una solución Franco creó las cartillas de racionamiento. Se pasaba mucha hambre durante la guerra civil y también al inicio de la dictadura de Franco. Había mucha pobreza y hambre, ya que los campos de cultivos eran destruidos, había una crisis económica y había un aislamiento comercial por la guerra civil. Entonces, por esto, Franco creó unas cartillas de racionamiento para cada familia, que eran como unas tarjetas con cupones donde eran asignados una tienda concreta y las cantidades de comida variaban según la semana o mes. Franco tenía el control de la comida y habían cartillas de primera, segunda y tercera categoría, según el nivel social de la familia, el estado de salud o su posición familiar. Los hombres adultos podían acceder al 100% de los alimentos, dependiendo del trabajo, mientras que las mujeres y los mayores de 60 años recibían un 80% de la ración anterior y los menores de 14 años recibían un 60%. El pan blanco era considerado un artículo de lujo, entonces no eran incluidos en las cartillas de racionamiento, pero cosas como pan negro, carne, patatas, arroz, leche sí que era lo que eran incluidas en las cartillas de racionamiento. En el puente y también la pasarela, me verás pasar el Ebro en un barquito de vela, me verás pasar el Ebro